Coronavirus, no tan solo en nuestro país, sino también en el mundo entero. Y precisamente para hablar un poquito sobre coronavirus, estamos en línea con la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Araucanía, Stephanie Caminondo. ¿Qué tal, Seremi? ¿Cómo está? Bienvenida a la Radio Universal. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Saludar a todos los auditores de Radio Universal. Aquí estamos, bien, ya estamos bien. Qué bueno. Sí, pues usted fue una de las autoridades de nivel regional que cursó por la enfermedad del coronavirus. Cuéntenos un poquito cómo fue en su caso, ¿fue fuerte o algo más suave? ¿Cómo fue su paso esta cuarentena por el coronavirus? Bueno, efectivamente yo salí positivo con COVID-19 hace un par de semanas atrás y la verdad que contarle a la gente que mis síntomas fueron diferentes a los síntomas típicos, ¿no es cierto?, que en algún momento se había informado, sí, sino que más bien tuve mucho dolor de cabeza, ¿ya? Tuve malestar general del cuerpo, como se dice en buen chileno, el cuerpo cortado, y dolor abdominal. Prácticamente no tuve fiebre. Esos fueron mis tres síntomas que me generaron ruido, ¿no es cierto?, y que me parecían extraños, que normalmente no ocurrían en mí, y a raíz de eso, bueno, me realicé el examen y efectivamente salí positivo. Perfecto. Hicimos la cuarentena correspondiente, se adoptaron todas las medidas, ¿no es cierto?, de higiene en mi casa. El tema del aislamiento es un tema, no es fácil cuando uno tiene una familia grande y no está solo. Claro. Entonces, yo le cuento, tengo 5 niños, más mi marido, entonces éramos mucha gente en la casa, y contar también que ninguna persona de mi familia arrojó síntomas del coronavirus. Ya. O sea, ninguno de su familia se contagió en este caso. No lo sé si se habrá contagiado o no. Porque pueden ser asintomáticos. Pueden ser asintomáticos. Entonces, ninguno se hizo el examen, ¿no es cierto? Claro. Pero ninguno tuvo síntomas durante todo el periodo. Perfecto. Solamente quien habla. Pero lo importante es que ya estamos bien, que esto fue mis síntomas fueron un poco relacionados a una gripe, ¿no es cierto? Sí. Pero salimos airosos y, por supuesto, cumpliendo todas las medidas que la autoridad sanitaria nos indica. Nos alegramos por usted, Seremi, pues que esté de vuelta además trabajando nuevamente. Sí, pues muchas gracias. Seremi, su servicio, ¿no?, que tiene que ver con la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, tiene además a Gendarmería, Sename y el Registro Civil, que son servicios que dependen de ustedes y son servicios que han tenido que tomar algunas medidas bastante importantes con respecto al tema del coronavirus. Sí, efectivamente, contarles que como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a raíz de esta contingencia, se han adoptado una serie de medidas y protocolos, tanto para los funcionarios de los servicios como también de los usuarios de los mismos. Y estos se concentran en un plan que el Ministerio ha denominado el Plan Justicia Te Cuida, y que contempla todos los servicios pertenecientes a la cartera. Principalmente dentro de las medidas, ¿no es cierto?, y de uno de los servicios que hoy día más preocupa al Ministerio es Gendarmería de Chile. Yeah. ¿Qué es lo que pasa dentro de las cárceles? Entendiendo que las cárceles, ¿no es cierto?, hay una cantidad importante de personas que se encuentran reunidas en un mismo lugar. Hoy día contarles que todas las unidades penales están funcionando bajo un estricto protocolo de prevención, el que incluye la distribución de insumos personales para la protección, como guantes, mascarillas, alcohol gel, y además de un control sanitario para quienes ingresan a los recintos. Toda persona que ingresa a una unidad penal se le va a tomar la temperatura. Además, todas las unidades penales de la región, y a nivel nacional también, cuentan con plazas de aislamiento, en el caso de existir sospecha de que algún interno pueda estar contagiado o de existir un caso positivo, ¿no es cierto?, del virus. Hoy día Gendarmería y el Ministerio se han preocupado principalmente de esta población, de la población penal, en el entendido de que ellos se encuentran en una situación complicada y en una situación crítica. Y es deber de nosotros como Ministerio proteger y cuidar su salud. Claro. Otro ejemplo, por ejemplo, que se da en este tema es el tema de las visitas. Hoy día, en cuanto a las visitas están prácticamente restringidas. ¿Y cómo suplimos este derecho que tienen los internos a
tener contacto con sus familiares es ¿Ya? a través de las videollamadas. Hoy día las unidades penales cuentan con el equipamiento necesario, los puntos de red, de manera de que el interno pueda mantener el contacto a través de videollamada con sus familiares. Entendemos que para un interno el contacto familiar es fundamental, ¿no es cierto? Saber qué es lo que está ocurriendo afuera. Muchos tienen hijos, señora, marido, etcétera. Y eso nosotros, como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hemos tratado de cuidar y de otorgar todas las herramientas necesarias para que eso se pueda seguir manteniendo a pesar de la contingencia. Claro. Ahora deja de recibir los cariñitos que le llevan habitualmente las visitas, ¿no? Bueno, pero ¿Sí? Efectivamente, hoy día, independiente de que la visita no ingresa a la unidad penal, ¿Ya? sí, se mantiene el sistema de encomienda. Hoy día igualmente se envía encomienda a los internos por parte de sus familiares y eso se les hace llegar a los internos. Por ende, ese cariñito que usted señala sigue manteniéndose igual. Ah, perfecto. Y eso es tremendamente importante, y tremendamente importante también es contarles qué es lo que está ocurriendo con el trabajo que están realizando tanto internas como internos dentro de las unidades penales en la confección de mascarillas. Hoy día muchas unidades penales han empezado a confeccionar mascarillas con género, ¿no es cierto? Y hoy día las están distribuyendo y donando a los servicios de salud y a diferentes servicios que así lo requieran. Que bueno, es una buena alternativa, una buena iniciativa, ¿no? Esta para ayudar en estos momentos, que es súper importante, cuando además se ha dicho de que las mascarillas tienen que ser obligatorias en el transporte público y en el caso de algunas comunas ya las están exigiendo también obligatorias en la vía pública. Exactamente, y es importante también indicar que los mismos internos están preocupados de lo que está ocurriendo afuera. Es decir, ellos nos están otorgando insumos básicos para protegernos. Entonces, nosotros mismos también tenemos que ayudarnos y protegernos entre nosotros mismos. Perfecto. Seremi, ¿en la Araucanía no existen casos de COVID-19 en los centros penitenciarios? No, hasta el momento no existen casos positivos de internos. ¿Ni de funcionarios? De funcionarios que trabajen dentro de Gendarmería de Chile. Dentro de las unidades penales no existe caso positivo. Ya, perfecto. Lo del Sename, ahí sabemos que también hay una restricción, ¿no? Y una cuarentena que ha dicho el presidente de la República va a ser obligatoria, al menos por un buen tiempo, para los centros de Sename de todo el país. Efectivamente, en el caso de Sename se han tomado todos los resguardos, principalmente porque tenemos a los niños, niñas y adolescentes que requieren una preocupación mayor, y dentro de las medidas que se han tomado desde que llegó el virus a nuestro país, y principalmente a la región de la Araucanía, es que la vacunación contra la influenza se ha dado en todos los niños, niñas y adolescentes, y además a los trabajadores de los 4 centros de administración directa. Estos centros permanecen en cuarentena total, con suspensión total de visitas. Perfecto. Y bajo un estricto control sanitario para los funcionarios que ingresan a los recintos, además de contar con zonas de aislamiento, igualmente que en Gendarmería, en caso de existir un caso sospechoso o de existir un caso positivo de la enfermedad. El Ministerio de Justicia ha dedicado un esfuerzo tremendo en que estos centros se mantengan aislados, entendiendo que hoy día, si bien el grupo más vulnerable de la población son los adultos mayores, nuestros niños, niñas y adolescentes son vectores del virus, es decir, pueden ser portadores del virus, pero no arrojar síntomas. Y eso es muy peligroso, ¿no es cierto? Y es lo que tenemos que tratar de contener, y por lo mismo es este aislamiento total que se está dando en los centros de Sename a nivel nacional. Aquí en la Araucanía todo en tranquilidad con los centros de Sename, ¿sí? Hasta el momento está todo tranquilo en los centros de Sename, no existen casos. Perfecto. Pero como sabemos, esto es dinámico, variable, y hay que estar al día a día. Perfecto. Con respecto al registro civil, hay unas oficinas que se fueron cerrando y hay otras que han ido abriendo en forma paulatina por algunos horarios. Cuéntenos un poquito cómo está funcionando el tema del registro civil en la Araucanía. El registro civil, bueno, como sabemos, es uno de los servicios más utilizados, ¿no es cierto?, por todas las personas, donde se realizan un montón de trámites. Hoy día, contar que el registro civil mantiene ciertas oficinas abiertas,
mantiene otras oficinas abiertas a través del sistema de turnos, pero el llamado fundamental es a no ir a la oficina de manera presencial. Hoy día, ¿a qué trámite se le está dando prioridad cuando una persona va a la oficina? A las inscripciones de nacimiento, perfecto, a las inscripciones de defunción y a solicitar la clave única. Esos 3 trámites son los que tienen prioridad hoy día si la persona concurre a la oficina. Para sacar un certificado de nacimiento, para sacar un certificado de antecedentes, no concurran a las oficinas. El registro civil tiene plataformas digitales, como lo es su aplicación por aplicación por celular, bien digo, su página web para sacar todo ese tipo de documentos. Además, dentro de las medidas adoptadas por el registro civil, tenemos la extensión de la vigencia del carnet de identidad, tanto para chilenos como para extranjeros. Entonces, hoy día, si es que a mí se me va a vencer mi carnet de identidad mañana, pasado mañana, en un mes más, yo le digo, señor, no vaya a la oficina del registro civil. Ese carnet le va a servir durante todo este año. Claro. Y lo va a poder utilizar en todos los servicios públicos. No se preocupe por el vencimiento de la vigencia del carnet de identidad, lo que claramente hace que disminuya gran parte de la cantidad de gente que concurre normalmente a una oficina a renovar su cédula de identidad. Estas medidas van principalmente en atención a que la gente permanezca en su casa, a que haga caso a lo que se llama el distanciamiento social, a que salga solo en los casos que sea absolutamente necesarios. Seremi, también la gente que perdió el carnet puede renovarlo o no en esta época, porque hay gente que lamentablemente pierde el carnet o se lo roban y uno sin cédula, sí, eso sí es complicado, sobre todo en estos días que tiene que mostrarla cada vez que lo controlan. En el caso del extravío de la cédula de identidad, existe una aplicación que se baja del mismo celular, en el cual uno puede, a raíz del extravío, puede generar la nueva cédula de identidad, en el sentido que uno se saca una foto y hay todo un sistema que hay que seguir los pasos de esta aplicación, de manera que uno solo concurra a la oficina a retirar el carnet. Perfecto, ya. ¿Sí? ¿Me entiende? Es decir, yo no voy a la oficina se me extravió la cédula de identidad y hacer todo el trámite, sino que el trámite lo puedo hacer desde mi propio celular. Perfecto. Y luego, una vez que está listo la generación de la nueva cédula de identidad, me comunican y yo voy a la oficina y retiro la cédula de identidad, se reimprime. Qué bueno, súper bueno. Con respecto al tema de la cédula de identidad, también vi algunos por ahí publicaciones en Facebook y sería bueno que usted nos aclare ese punto. Por el tema de que tenemos plebiscito a fin de año y muchos dijeron atento con esto porque la cédula de identidad dicen que no la renueven pero que no va a servir para las actividades como por ejemplo el plebiscito en octubre. La cédula de identidad se extiende por un año para todos los fines, ¿no? Efectivamente, la cédula de identidad, esta es una medida general, es una medida a nivel nacional, se aplica para todos los fines, porque el objetivo fundamental y principal es que las personas se mantengan aisladas, independiente que este virus vaya pasando, ¿no es cierto? Y después de agosto o después de julio, ¿no es cierto? Esto vaya disminuyendo, igualmente esta vigencia se extiende para todos los fines hasta el año 2021. Para lo único que no se extiende la vigencia es para viajar al extranjero, porque el extranjero no reconoce, ¿no es cierto? Ellos solamente revisan si el carnet cumple o no cumple con la fecha. Claro. Pero hoy día estamos en una situación en la cual prácticamente nadie viaja, ¿no es cierto? Tenemos las fronteras cerradas. Sí. Entonces, pero nacionalmente, para todos los trámites, sirve la cédula de identidad. Y habitualmente para las elecciones los carnets se validan con un año de vencimiento. Ha pasado en elecciones anteriores también, así que no sería problema ese tema, ¿cierto? Efectivamente, tal cual. Y lo último que quisiera comunicarle a la gente y hacer un llamado, y esto lo creo súper fundamental, ¿no es cierto?, que todas las autoridades y que ustedes también como comunicadores hagamos un llamado a toda la ciudadanía, principalmente a la comuna de Temuco y a toda la gente que está habitando ahí. Hoy día el ministro Mañalich señaló que se levantaba a partir del jueves la cuarentena
en la comuna Padre Las Casas. Correcto. Y en la comuna Nueva Imperial. Pero Temuco sigue estando por una semana más al menos en cuarentena, ¿no es cierto? Y claro, es importantísimo hacer caso a las medidas de la autoridad sanitaria. Si bien se pueden adoptar cuarentenas, decretar cuarentenas en una u otra comuna, la principal medida que nos va a ayudar a frenar este virus es que nosotros nos quedemos en la casa, que nosotros seamos responsables, que nosotros nos autocuidemos. Hoy día la región de la Araucanía es la segunda región con mayores contagios y con mayor fallecido después de la región metropolitana. Yo estoy segura que todos vemos las noticias, vemos lo que pasa en Europa, vemos lo que pasa en Estados Unidos, y no me cabe duda que ninguno de nosotros hoy día quiere ser un Italia, quiere ser un España o quiere ser un Estados Unidos, ¿no es cierto? Claro. Y eso depende en un alto porcentaje de cómo nosotros seamos capaces de hacer caso, de respetar las medidas de la autoridad sanitaria y de cuidarnos entre todos. Perfecto, un buen llamado que hace entonces Seremi para todos los habitantes de las comunas. Sabemos de que a partir del viernes ya no va a regir cuarentena obligatoria para Padre Las Casas y Nueva Imperial, pero sí seguirá regiendo entonces en la capital regional, en Temuco, para que la gente tome sus precauciones. Agradecemos este contacto y le deseamos que tenga una linda tarde de martes, Seremi. Muchas gracias por contactarse con Universal. Muy bien. Hasta Igual a luego. usted, gracias. La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Stephanie Caminondo, conversando con nosotros esta mañana acá en la Radio Universal. Ya antes de irnos a la pausa les voy a